Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a prestar atención a lo que está escrito en Números capítulo 11, donde se vuelve a hablar de otro momento en el cual los israelitas volvieron a pedir a Dios y volvieron además de pedir, donde volvieron a clamar, a murmurar y a pedir a comer carne. Mm, Vamos a comenzar a leer para ubicarnos en el lugar donde este evento sucedió. Números capítulo 11. Dice a partir del versículo 1, un día el pueblo se quejó a oídos del Señor. Cuando él los oyó, se encendió su enojo y se encendió en ellos un fuego del Señor y consumió un cabo del campamento. Y que se está hablando de otra murmuración que los israelitas tuvieron y un fuego que Dios les envió y consumió parte de las personas que estaban en esa murmuración. Después de esto, dice en el versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés y él oró al Señor. El pueblo clama a Moisés. Moisés ruega, clama al Señor y el fuego se apagó y llamó a ese lugar Tavera, incendio. O sea, Tavera significa incendio, porque el fuego del Señor se encendió contra ellos. Después que pasó aquello, después de esa experiencia, de ese clamor contra Dios, se presenta entonces algo que volvió a suceder. Y esto que sucedió fue originado, comenzó originalmente con aquellos extranjeros, con aquella multitud que acompañaron a los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Dice el versículo 4, los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar, ¿quién nos diera a comer carne? Esta murmuración, este lamento, fue algo que comienza a crecer, de acuerdo como está escrito en la Biblia, fue algo que comenzó a crecer en la mente de aquellas personas que se habían unido con los israelitas para salir de Egipto. Y creo que sería correcto, por eso lo vamos a hacer, señalar una vez más, porque ya lo he dicho en otros temas, que cuando Dios tiene su pueblo y levanta su pueblo, hablando del tiempo de Israel y trasladando eso del pueblo de Dios a la iglesia cristiana, cuando Dios levanta la iglesia cristiana, al igual que Satanás hizo, introduciendo un pueblo ex- extranjero que no tenían que ver con Israel, los introdujo a Israel, era para causar daños y problemas, aunque es posible que algunos de esos extranjeros se hayan entregado a Dios. También
En la iglesia de Dios, Cristo dijo que iba a crecer junto con el trigo cizaña, cizaña que iba a ser sembrada en el campo del verdadero trigo, o sea, en el campo de la iglesia, en el terreno de la iglesia. Satanás iba a sembrar la cizaña. Y de distintas maneras se siembra la cizaña dentro de la iglesia. Pero en esta ocasión quiero repetir lo que ya mencioné en una ocasión anterior en otro tema que grabé. Quizá lo haya mencionado en dos ocasiones anteriormente. Cuando uno en la iglesia no tiene cuidado en bautizar y en recibir como miembros a personas que no están debidamente preparadas, el concepto de bautiza los primeros y enséñales después da acceso, oportunidad, la ocasión a que en la iglesia entren personas sin consagración, personas que tienen quizás algún convencimiento, pero no están convertidos a Dios, ni tienen conocimiento que se debe tener. Y cada vez que alguien entra a la iglesia sin consagración, sin capacitación, sin conocimiento, se está dando oportunidad que entre cizaña, aunque es posible que así entre alguien que verdaderamente sea un hijo de Dios. Pero esta experiencia que estamos hablando ahora, otra vez de la carne, tiene que ver con esto y vamos a seguir leyendo lo que la Biblia dice. Lo que dijeron los israelitas, igual que los que dijeron esta multitud que les acompañaron, fue lo siguiente: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Lo mismo exactamente de la otra ocasión de la cual ya hablamos. Esa comida que comían de balde en Egipto, se acordaban de los pepinos, los melones, los puerros, cebollas y ajo. Y ahora nuestra alma se seca y no vemos sino maná. Ya hablamos anteriormente cómo esta multitud hablaba y los israelitas hablaban del maná que decían tan liviano. Aquí, pues, en la forma de presentar esta murmuración, se presenta estas declaraciones en cuanto al deseo de comer carne y de la comida que tenían en Egipto, que entonces su atención se vira en contra del pan que Dios les estaba dando y que hacía tiempo que les estaba dando y le mantenía su salud y los mantenía en buen estado físico. Tú también tiene otra enseñanza que queremos mencionar aquí. Jesús dijo que el que pone su mano al arado y mira detrás no es digno de él. Cuando una persona hace profesión de convertirse a Dios, de entregar su vida a Dios y comienza a andar por el camino estrecho, se bautiza y entra a la iglesia,
o antes de bautizarse está en la iglesia. Y cuando está en ese momento donde ha conocido de Dios, donde está entendiendo las palabras de Dios y lo que significa entregar su vida a Dios, la persona entonces comienza a mirar al pasado y comienza a pensar con añoranza a las cosas que ha dejado para seguir a Dios. Esa persona, cuando comienza a hacer eso, se está poniendo en el terreno del diablo, donde se está alejando ella misma del camino de la salvación. Y aunque estamos hablando en este tema con respecto a los pedidos de carne que se hicieron por los israelitas, por esta multitud que los acompañaban y de su clamor contra Dios, y estamos tratando este tema, también queremos señalar aquí que Jesús dijo que los que lo seguimos a Él tenemos que dejar atrás todo. Y aunque lo vamos a estudiar en otro tema en un futuro, cuando Jesús dijo que había que dejar padre, madre, hijo, hermana, esposa, esposo, cuando una persona se entrega a Dios, debe estar puesto en las manos de Dios. Uno de los instrumentos que tiene Satanás para luchar contra los seres humanos que hacemos profesión de seguir a Dios es recordarnos cosas que en el pasado hacíamos que nos gustaban, recordarnos cosas que dejamos aparte para seguir a Dios, y también de traer problemas dentro de la familia para que en amor a la familia hagamos lo mismo que hizo Adán, que por amor a Eva dio la espalda a Dios y se puso de parte del enemigo. Si queremos seguir a Dios y perseverar en el camino de la salvación, debemos amar a nuestra familia, pero debemos ser fieles a Dios. Y aclaro algo aquí con respecto a la familia, aunque sé que esto lo volveré a tratar, pero debo decirlo aquí también. Cuando nosotros seguimos a Dios y nuestra familia no sigue a Dios, está en contra de Jesús, no entrega su vida al Evangelio, las buenas nuevas del Salvador que viene a ocupar nuestro lugar para darnos la vida. Si nosotros flaqueamos y desobedecemos a Dios y dejamos el camino correcto, también estamos fallándole a nuestra familia. Porque cuando uno conoce la luz y se entrega a Dios y se pone firme de parte de Dios, uno también está dando el ejemplo al familiar que tengamos para que ellos también piensen en qué cosa está influenciando en nosotros para que sigamos a Dios sobre todas las cosas. Y en nuestro triunfo está la esperanza del triunfo de ellos. Pero si por cualquier cosa nosotros dejamos los caminos de Dios, estamos haciéndole daño a las personas a las que nosotros amamos, porque también les estamos enseñando en que seguir a Dios es baladí y que otras cosas del mundo tienen más valor. Vamos a volver otra vez a lo que estábamos hablando con respecto a esto que sucedió
y a este deseo vivo de la comida de Egipto y pedir a Dios comer carne, que Dios le diera carne, no solo maná, querían comer carne. Vamos a ver aquí en Números 11 otras cosas que están escritas con respecto a esto, de la cual debemos aprender lecciones que nos ayuden para que nosotros podamos ser victoriosos. Este lamento del pueblo, Moisés lo oyó y dice en el versículo 10, Moisés oyó al pueblo que lloraba por familia. Esta murmuración, esta queja, ya era algo que había permeado al pueblo. Y por familias, dice la Biblia, que estaban llorando. No era solamente ya el vivo deseo de comer carne, sino que era como un desespero. Ya ellos estaban llorando. Cada uno a la entrada de su tienda estaba llorando, estaba clamando por carne. Y la Biblia dice aquí en el versículo 10, y el enojo del Señor se encendió en gran manera. A Moisés también le pareció mal esta queja, este llanto, esta murmuración del pueblo de Israel. Y entonces sucedió algo con Moisés. Esta crisis que se levanta por la petición de comer carne también trajo un problema en Moisés. Dice en el versículo 11, y dijo Moisés al Señor, ¿por qué has tratado mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Sigue diciendo, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como la que cría y lleva a su mamante a la tierra que juraste a sus padres. O sea, Moisés comienza a clamar a Dios por la carga tan pesada que él estaba llevando, porque el pueblo se quejaba contra Dios, pero también se quejaba contra Moisés, también se quejaban contra Aarón, y ahora era por lo que querían comer carne. Y comienza esta murmuración contra el líder. Y Moisés, que era un hombre humilde, un siervo de Dios, también tuvo un momento de crisis y también se lamenta a Dios por lo que estaba sucediendo. Este lamento de Moisés a Dios por lo que estaba sucediendo se trata en este capítulo, pero no lo vamos a tratar nosotros aquí. Tiene que ver con otras personas que Dios también elige para que ayuden a Moisés. Pero nosotros vamos a seguir tratando con respecto a esta crisis con el asunto de comer carne. Pero al terminar este tema, que ya vamos a terminar aquí, quiero señalar algo porque recuerdo mi propia experiencia como pastor de la iglesia. De paso, cuando una persona es pastor y así se nos llama a las personas que dedicamos nuestra vida a servir a la iglesia y a trabajar para Dios ayudando a su pueblo,
y dando a conocer su mensaje. Este trabajo de pastor debo, ya lo mencioné en temas anteriores, debo volver a hablar de esto en un futuro, pero es un trabajo que a veces es ingrato. Cuando se levantan murmuraciones, cuando se levantan pleitos, luchas en la iglesia, murmuraciones contra el pastor, murmuraciones contra los dirigentes de la iglesia. Yo no estoy diciendo que en algunas ocasiones el pastor no cometa error o el dirigente de la iglesia no cometa error, porque los pastores y los líderes de la iglesia somos seres humanos y todos los seres humanos cometemos errores. Pero no es necesario que haya murmuraciones, que haya habladurías en contra del pastor, de los dirigentes de la iglesia. Muchas veces son rumores falsos, son cosas que no son verdaderas, pero son cosas que aumentan la carga del siervo de Dios que tiene que ayudar a la iglesia. Muchos momentos tristes y amargos sufrimos los siervos de Dios al luchar por ayudar a otras personas a conocer a Dios y ser fieles a Dios. Quisiera que tú que me estás escuchando y yo mismo hablar para mí mismo, que tengamos cuidado, porque sin saber, sin desearlo, podemos ocupar un lugar como el tentador para hacer la carga de los hijos de Dios difícil, para que dentro de la iglesia haya angustia, haya momentos malos, los chismes, las habladurías, los clamores, todas estas cosas tienen un efecto dañino en la iglesia. No lo hagamos, sino que nuestra experiencia sean colaboradores, ayudadores de los hermanos y también de los que llevan las cargas. Y juntos batallemos las luchas del espíritu, las luchas de la vida, por ser fiel a Dios y por ayudar a otros que también sean fieles a Dios. Llego con este tema hasta aquí. Te pido que si crees que vale la pena, le des like para que otras personas sean beneficiadas. Suscríbete si aún no los ha hecho. También esto ayuda. Comparte este tema. Que Dios nos bendiga y nos vemos en nuestra próxima grabación.